Presencia de la herencia. Todas las generaciones tienen derecho a vivirla. Una serie de la revista Ancestria que tiene como objetivo la sensibilización hacia las buenas prácticas de la preservación y sostenibilidad de lo natural, de los perfiles históricos singulares, la protección del paisaje cultural y salvaguardar el pensamiento y sentir puro de las tradiciones y visiones legendarias del origen, bajo conceptos universales para percibir lo que somos y sintonizarnos en la voz común de la humanidad. Ser mayúsculos en identidad en el proceso de muchos mundos que conforman uno solo. La tradición oral es un fluir de murmullos, palabras e hilaciones de pensamiento hablado que avanza como una corriente de río por encima de la tierra diciendo siempre verdades para que nunca se borren y graben en cada ciclo de la vida la huella imperecedera de la sabiduría natural, de los secretos del suelo y del cielo. Fue la naturaleza quien forjó tanta abundancia en su pletórica bandeja servida a todos los seres vivos. Los padres y abuelos de nuestros padres sentaron pautas de comportamiento, laboriosidad y códigos de pensamiento expresado en aras de solucionar necesidades de trato, sanación, lectura de los mensajes leídos en el firmamento, ilegibles para muchos, los cambios del tiempo, los lenguajes secretos de las aves y de las frondas verdes luminosas, las artes nuevas y eternas y la convicción que tanto el hombre como la mujer pueden ayudar al universo. Un día la piedra deslizada desde la cima de una rocosa colina prehistórica frenó su carrera tortuosa frente a un cavernario que en ese momento no se apellidaba Sapiens, y la detuvo la inercia frente a él. De la observación de un hombre primitivo obtuvimos el más importante invento de la humanidad, la rueda, y no había todavía palabras sino gruñidos y señas más cercanas a las zoológicas instintivas que a las humanas solventes en comprensión y aplicación, porque ellas también tenían la inquietud de dejar la voz de su habilidad y ser ancestro de nuevos aprendizajes en las nuevas crías de su especie. Cuando después de millones de años surgieron los pájaros, el humano en ciernes esbozó algo similar a una sonrisa, porque las melodías de sus graznidos, que para la época eran encanto, lo volvieron más inteligente y más sensible. Primero fue la imitación desde lo auditivo hasta llegar a la emulación y después a la apropiación para hacer evolucionar ese intento de canto. Para entenderse mejor, surgieron los monosílabos que nombraban las cosas, pero cuando nacieron las palabras y se tejió con ellas el lenguaje, comenzó la verdadera irrupción de un torrente inagotable de otra vida, la asociativa, colectiva y conectiva de la conversación, el aprendizaje, en síntesis, la de la comunicación. Luego las comunidades y territorios ya tenían sus sonidos con los cuales reconocer el peligro, la paz, la guerra, el intercambio, los palpitares predecibles de la atmósfera. Actividades como la caza, tan arraigada en todas las civilizaciones, empezó a traducir de las armas vernáculas palabras que reafirmaran su uso y su categoría defensiva y de ataque. El miedo frente a las catástrofes de la evolución del planeta hizo que esos grupos fraguaran el nombre legendario de los sucesos en los diccionarios primigenios que jamás fueron escritos, solo hablados y grabados como se graban las sensaciones en ese otro lenguaje, el del alma. Cada hijo de la antigüedad fue un buen alumno del arte de las palabras de su padre. De ellos, tanto de abuelas como de abuelos del abuelo, se aprendieron todos los saberes de utensilios, siembras, alimentos, estaciones, vestimentas, armas, herramientas, oficios, rituales y danzas, en el cordón infinito que teje la magia del descubrimiento de la genialidad y la inventiva racional que volvió productivo el talento de hablar y sobre todo de escuchar y honrar en la esencia de las costumbres la palabra mayor, un mandato de todas las culturas.
Un ejemplo claro de ello son los tejidos de fórmulas creadas al ritmo del viento, los tambores, la quena, la flauta o el cuerno sonoro de algún pueblo de un descampado solitario. Se teje en todo el mundo y todo ha sido una transmisión voz a voz, como se cuentan las noticias felices de la vida. Todos los puntos, los estilos, las cadenetas, los hilos teñidos con colores de origen vegetal conforman una sinfonía maravillosa de respuesta a la madre tierra que nos da de ella materiales cálidos que nos abrigan, suaves que nos seducen y acarician, que nos permiten sobrevivir a las inclemencias del clima y nos recuerdan los brazos de la madre. La cestería de olor de campo, que cambia de nombre según la palma de cada lugar, fue el aprendizaje más apegado a las raíces que pudo afianzarse en el mundo, y es un concierto de formas y acompasados abrazos de sus hojas largas, de todos los tonos de las estaciones del sol y jornadas creadoras que arman una canasta enorme donde se guardan los sueños aplazados de las caravanas de nómadas, las expectativas alegres de los mercados de los hacedores de cosas y las texturas típicas de tantos pueblos. Se tejen también esos techos distintos de las casas que engendraron la ecología y el concepto bioclimático. Los muros de barro armado con cañas, llamados bareque, una palabra escapada de Arabia a la herencia de sus invasiones. Ensamble de remembranza que abriga ceremonias perennes y fraternas de alimentos, sabores y olores de la tierra. Golpes de tambores llamadores que homenajean a los árboles, al agua y al afecto de la descendencia. Representan la nobleza del campo y su grandiosa generosidad. Son tejidas las telarañas magistrales de los pescadores, las hamacas desde donde se mira el paseo de las nubes, el entramado de recetas de los secretos de dulces manjares de los hermanos africanos, que afortunadamente llegaron a tierras lejanas y esparcieron también el próspero tejido de su musicalidad y sus pregones, artes aprendidos de la esencia libre de su ancestro, que levantó la voz desde su origen para asir la mano de la libertad. La monumental transmisión cultural que representa la oralidad es uno de los bienes patrimoniales más preciados de todas las sociedades, porque abarca todas las épocas y ha estado presente como fuente de saberes ancestrales para sustentar su calidad y representatividad de la más alta validez. Es un contenido de millones de horas y fraternidad que nos cuenta certezas y fantasías, saca a la luz el ecléctico andamiaje de la humanidad, almacenado en el discurso sublime de la sabiduría y la sapiencia, consagradas ya como patrimonios universales. De la palabra serena y suave pero segura sentencia de una abuela, emerge un maravilloso inventario que nutre y conmueve al mundo cultural, porque los mayores son la voz de los libros honestos, guardados en la biblioteca alada de la conciencia y el honor de la confrontación humana con su verdad. Con el rostro de su ancestro, de mirada limpia y conocedora del alma de los suyos, porque es la experiencia conducida por las voces lo que configura el espacio jamás medido de la tradición oral, que es práctica sostenida invariablemente por las tribus, los clanes compactos y los orgullosos y característicos lugares de fuerte arraigo, que jamás renuncian ni se dejan interferir o permear de amagos invasivos foráneos, con pretensiones de imposición. Paralela a sus cualidades de eternidad, la tradición oral siempre se relaciona con lo autóctono, porque los oficios de origen, además del tejido y los cultivos emblemáticos, con el barro de Dios se crean formas y sirve de casa, de piso, de vasija, de horno y chimenea con calidez de hogar, de plato y hasta de cofre funerario, y marca con ella un periplo universal de servicio a la vida, junto a los principios de las tramas y las urdimbres de las telas aprendidas, la mampostería, la orfebrería, las artes de mil vertientes, todas sin excepción han contado con una voz maestra para subirse al escenario deslumbrante de la multifacética producción salida de la naturaleza. La fuerza de la palabra sana la convivencia convulsionada por el progreso, y esa energía de autoridad viene de siglos porque los tonos se educan en intensidad y sosiego para cada momento humano que requiere de calma y sabiduría.
Cuando se habla, se comparte, se construye y se levantan monumentos intangibles pero valiosos, porque son andares que empiezan a abrirse caminos en la voz, para aplicarse a los modos humanos de integración y entendimiento. De ese sentido común surgieron los palabreros relacionistas ancestrales que concilian razones en las tribus, los mercaderes que balanceaban los trueques de la antigüedad, los navegantes que vendían ideas díscolas a monarcas, los profetas que predijeron noticias, los líderes que convencen multitudes. La palabra sigue siendo aún instrumento de halagos y de insultos, de peyorativos argumentos y de enaltecedoras y procaces respuestas. Y así se acostumbró la humanidad a hablar todo sin dejar constancia. La palabra de honor era la garantía hasta que empezó la escritura y con ella la era de la civilización leída y reproducida. Alguien dijo un día, las palabras se las lleva el viento. Pues no se las lleva, porque se dicen al oído de las generaciones para ser asumidas, ejercidas y retransmitidas. Los verbos eslabonan la idea con la acción y conjugan vivencias para volver a crear la nueva versión de cada vida que crece y se moldea el alma en función de lo que se justifica como herencia de la sangre y posesión moral de cada familia, núcleo básico del tejido social de comunidades y universos de pensamiento. En la fisonomía mental y más en la escena sentimental de muchas comunidades, se queda la sincronía de la voz viajera que cuenta milagrosas visiones y enseña cómo hacerlas. Las dice al oído de la niñez y de la juventud y siembra la simiente de nuevos pensamientos con raigambre y orgullo de multiplicarse como polen en el viento del paisaje. A fin de cuentas, somos de piel y de palabra, de inteligencia hablada, de cantos, rituales y oraciones, de coros sagrados y lloros cantados de adioses, de consejos de sabedores, de letanías en las lejanías, de clamadores puros de las montañas, de pregones cónicos de fiesta, de acentos de todas las gamas, de cantilenas de carnaval, de repentismos musicales, de susurros suaves como la luz tenue de los crepúsculos, de balbuceos por primera vez, de autoridad de verbo que es carácter y se hace visible como poder humano que perdura, que se transforma y da valor de inmortalidad al aprendizaje de vivir y comprender a la vez que no somos para siempre. Por ello hay que dejar la huella de la tradición oral, que en tiempos modernos están llamando oralitura, o memoria consignada en archivos, superviviente de un veloz tren de vagones infinitos que nunca tiene estación final. Revista Ancestria, medio oficial de la operadora de convenciones Nación Gua, le invita a promover los atractivos patrimoniales naturales, materiales e inmateriales de su destino turístico para consolidar su perfil sostenible y competitivo. Visítenos en nuestra web, contáctenos y participe.